¿Todas las Biblias son iguales? Cuando hablamos de la Biblia, es muy importante que tengamos en cuenta algunos aspectos. Y digo algunos aspectos porque dependiendo del editorial, también así va a ser la Biblia. Si es una editorial católica, entonces habrá diferencias con relación a la Biblia que comúnmente llaman protestante. No en el contenido de los libros inspirados, sino en aquellos libros que no son inspirados. Si hablamos de la Biblia, que es común usar, y la comparamos con la versión de los Testigos de Jehová, que es la traducción del Nuevo Mundo, también vamos a encontrar diferencias porque aquella ha sido mutilada y se le han puesto palabras que no tiene la Biblia. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento hacen desaparecer la palabra de Jesucristo por Jehová. Hacen desaparecer la palabra de que Jesucristo es Dios por un Dios. Entonces sí vamos a encontrar diferencias, pero lo normal de la Biblia en cualquier parte siempre será igual. Las diferencias se van a dar dependiendo de las personas, o mejor, de las diferentes escuelas y de las diferentes editoriales. Amén. Hermano Carlos, y en ese mismo sentido, ¿por qué a la Biblia de los protestantes le hacen falta libros? Bueno, ahorita estábamos precisamente haciendo alusión a esa diferencia de los editoriales, ¿no? Las editoriales católicas introducen libros apócrifos, cosa que la Biblia nuestra no los tiene. Y alguien pregunta, ¿y por qué la Biblia protestante no tiene los libros apócrifos? Bueno, porque así como usted escucha, pues podemos entender que carecen de inspiración divina. ¿Y cómo sabemos que los apócrifos no son inspirados por Dios? Bueno, es sencillo. Si usted mira los 66 libros de la Biblia que fueron reconocidos por la iglesia primitiva y por toda la iglesia a lo largo de la historia, va a descubrir que cada uno de ellos termina con una salutación, con un amén y de manera afirmativa. Cuando miran los libros apócrifos, ellos dejan incertidumbres muy interesantes. Por ejemplo, cuando lees el último o los dos últimos textos del segundo libro de Macabeos, usted encuentra que el escritor dice, si está escrito como conviene, eso es lo que yo quisiera. Pero si no está escrito como a usted les parece, ruego se me disculpe. El Espíritu Santo nunca le pide o le ofrece excusas a nadie. Todos los libros del Nuevo Testamento casi siempre terminan con un amén. ¿Sí? No existe la mínima posibilidad de encontrar incertidumbre en los textos sagrados. 2. Si lees el libro de Tobías, por ejemplo, encuentras en uno de sus pasajes que dice, id al río, sacad el pez, abridlo y quemad los hígados del pez para ahuyentar los espíritus malos. Imagínese usted. Cosa que en la Biblia es censurado ese concepto supersticioso. Si lees en el libro de Eclesiástico, hace alusión a hacer oración por los muertos.
cosa que en toda la Biblia es censurado. Entonces, los libros apócrifos en la Biblia que trae la versión católica, como la Nácar Colunga, como la Jerusalén, como la Herder, como la Nueva Biblia y otras, sirven como literatura, pero jamás fueron reconocidas ni por Jesús, ni por los apóstoles, ni por los padres de la iglesia, ni por la iglesia a lo largo de toda la historia. Usted mira a Jesús hablando acerca de cómo dijo el profeta Isaías, o cómo está escrito en el libro del profeta Jeremías, o era necesario que se cumpliese lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Usted encuentra a los apóstoles, un caso particular y muy especial además de Esteban, que hace mención a más de 50 pasajes del Antiguo Testamento y en ninguno de ellos hace alusión a los apócrifos. Y recuerda que esos 7 libros apócrifos se escribieron antes de que Jesús viniera. ¿Por qué Jesús, ni los discípulos, ni la iglesia los aceptaron? Porque ellos vieron que carecían de inspiración y que en consecuencia no podían estar dentro de esa hoja de ruta que guiaba al pueblo de Israel y que hoy para los cristianos pues también es la hoja de ruta como en la Biblia. Aparte de eso, es muy importante que también se tenga en cuenta que en el Nuevo Testamento hay cualquier cantidad, o mejor, después de la venida de Jesús, hay cualquier cantidad de libros apócrifos. Yo creo que hay más en relación con el Nuevo Testamento que con el Antiguo. Claro que sí. Hay una historia interesante, dice que la Biblia, incluyendo todos los apócrifos del Antiguo y el Nuevo Testamento, suma más de 1200 libros. Y eso tiene razón bíblica cuando Lucas escribe su evangelio, puesto que muchos han intentado poner en orden las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Dice Lucas, a mí me ha parecido bien hacer una investigación para escribir todas las cosas en su orden, oh excelentísimo Teófilo, para que tu fe se afianza de la verdad. Entonces, por eso encontramos en los apócrifos del Nuevo Testamento el Evangelio de Leví, la pasión de Cristo, la última tentación de Jesús, los hechos de Bernabé, el Apocalipsis de Pedro, la asunción de María, el Evangelio de José de Arimatea. Entonces, hay una cantidad, pero ¿por qué no aparecen en la Biblia que nosotros usamos? Bueno, porque quienes se dedicaron a la compilación del canon sagrado encontraron en aquellos documentos falencias, encontraron escritos que reñían con el pensamiento cristocéntrico y apostólico. Y pues ya ustedes saben lo que Pablo dice en la carta a los Efesios, capítulo 2, el verso 20. Edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. A causa de la muerte y la resurrección de Jesús, surgieron cualquier cantidad de escritores planteando diferentes tesis acerca de la vida y la obra de Jesús. Por ejemplo, yo en mi biblioteca tengo el Evangelio que le faltó a la Biblia. Es un apócrifo. Tengo otro libro que llama El Nuevo Evangelio, que tampoco está en la Biblia. Pero si usted se ubica a leerlos, encuentra que para nada
tienen que ver con lo que fue reconocido por Jesús, por los apóstoles y por la iglesia a lo largo de toda la historia. Entonces esa es la razón por la cual la Biblia nuestra carece de esos apócrifos o no se incluyeron. Pero alguien puede decir, y viene a mi mente algo muy importante, pastor, por ahí en el año 72 había una persecución muy grande contra la iglesia. Y recuerdo que subió conmigo un hermano al parque de un pueblo que llama La Celia Risaralda. Y nos han hecho un corrillo, yo pienso que por lo menos 200 o 300 personas que estaban enfurecidas contra nosotros por cuanto éramos los únicos creyentes que estábamos ahí. Y entonces, pues, el hermano que iba conmigo era un gran evangelista. Y comenzó a hablar y la gente comenzó a juntarse y entonces vienen los cuestionamientos y se viene un misionero jesuita a atacar severamente a los cristianos que estaban ahí, que era el hermano y yo. Recuerdo que él, el caballito de Troya de él era, es que la Biblia de ustedes es recortada. Y la gente pues lo motivaba a que nos atacara más. Pero ese creyente era un hombre que sabía de Biblia y de historia, y me llamó mucho la atención lo que le dice aquella vez que no se me olvida. Le dice, reverendo, entrégueme su Biblia y vamos a leer en su Biblia. Y el tipo se la ha pasado una Biblia de Jerusalén bien voluminosa y le abre en el capítulo 6 del libro de Baruch. Y le dice, vea, pueblo católico y señor misionero, mire lo que dice el libro de Baruch, que no tiene mi Biblia. Y comenzó a leer. Que no teman a los dioses que son hechos por manos de los hombres, que simplemente son obra de las manos de ellos, y que acontece que estos ídolos hechos por ellos los visten como a reinas y les colocan joyas y coronas de oro, coronas y joyas que los mismos sacerdotes se las roban para servir con ello a las prostitutas que viven bajo su techo. Le leía, le decía, mire que esto no está en la Biblia mía. ¿Por qué no le lee eso a sus creyentes? Entonces, esto lo hago como para que usted se dé cuenta el por qué la Biblia que el pueblo cristiano no católico usamos carece o no tienen esos libros. Porque para nosotros, aparte de ser literatura, no tienen otro sentido. Porque son incoherentes con el pensamiento central de toda la Biblia, porque narran historias de guerra, porque convocan al pueblo a la superstición, porque llevan al pueblo a consultar con los muertos, porque además ofrecen excusas por los errores, cosa que ninguna de las partes de las Sagradas Escrituras aparece.